Bienvenidos a su canal Apaga la Luz y Escucha. El video de hoy es dedicado a la historia del mítico vampiro. Así que ponte cómodo y empecemos. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. La palabra vampiro tiene una etimología muy probable a partir del eslavo. Su significado sería sanguijuela o chupasangre. Los primeros registros del uso de la palabra provienen del siglo XI. La primera referencia en la historia de lo que podría ser un vampiro se da en la antigua Mesopotamia de hace 5000 años, donde medraba Lilitu, demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés. Lilitu fue convertido en Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. Posiblemente Lilith fuera una representación de las enfermedades inexplicables que atacaban a los bebés y les provocaban la muerte, como el síndrome de muerte súbita del lactante. Los judíos todavía colocan un collar a los niños recién nacidos para protegerlos de los invisibles Lilim que medran en la oscuridad. En la antigua Grecia existía una figura mitológica, Lamia. Devoraba a los niños porque antes había devorado, presa de una maldición, a sus propios hijos. La primera historia de vampiros tiene lugar en China. Ciertos manuscritos escritos por un tal Chi Gu Li en el siglo III a.C. sugieren que antes de enterrar a los muertos hay que dejarlos expuestos al sol durante un día para evitar que un Jiangshi o Jiangxi se apodere de su cuerpo. Estos personajes, pertenecientes a la mitología china, tienen el cuerpo recubierto de cabellos blancos y uñas muy largas. Si se apoderan de un cadáver, este resucita cuando hay luna llena. Y no hay más remedio que descuartizarlo. Según la mitología china, son seres nocturnos que odian al agua y a los que se combate con ajo y sal. Son violentos, violan a las mujeres y pueden volar y convertirse en lobos. Las primeras referencias sobre los no muertos que se alimentan de la sangre de los vivos se encuentran en el siglo XIV. El primer asesino que se puede tildar de vampiro sería el francés Gilles de Rais, que luchó junto a Juana de Arco en el siglo XV. Llegó a mariscal de Francia y se dedicó a la alquimia. Reunió en su castillo a una serie de personajes relacionados con la magia negra y en su búsqueda de la eterna juventud asesinó a cientos de niños
Sin duda, un hombre macabro y perverso. La condesa húngara Erzsébet Báthory, también llamada la Condesa Sangrienta, ha sido catalogada como vampira, ya que a principios del siglo XVII asesinó a numerosas doncellas vírgenes, nobles y campesinas, a quienes torturaba y desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños y bebía como parte de prácticas de magia negra, que era asistida por un séquito de brujos, bajo la creencia de que así se conservaría bella y lozana. En 1710, en Prusia, se achacan muchas de las muertes causadas por la peste al vampirismo y se exhuman los cadáveres un tiempo después de enterrados para comprobar que se están deteriorando. En 1725 se celebra el primer juicio contra un vampiro en Kisilova, Prusia, el campesino Peter Blogoyotsis, del que se dijo que, aun estando muerto y enterrado, se levantaba por las noches para visitar a sus parientes. El juez decidió acabar con él por medio de una estaca en el corazón, del que emanó abundante sangre fresca. En aquella época, la ciencia no estaba tan avanzada y la gente quería encontrar una explicación a las enfermedades que los azotaban. Debido a esto, las historias de vampiros se originaron por la malinterpretación de algunas enfermedades, como la rabia y la pelagra, una enfermedad que cambia el color de la piel, produciendo manchas debido a la mala alimentación. El desconocimiento sobre el proceso de descomposición del cuerpo también fue un factor determinante para la difusión de historias de vampiros. Los gases producidos por el cuerpo en descomposición hacen que los cuerpos se hinchen y en muchos casos aparecen hilos de sangre por la boca, lo que daba la apariencia que el recién fallecido acabara de comer. Todo este miedo llevó a la gente a comprobar que el cadáver del cual se sospechaba era o no vampiro. Si reunían las características tradicionales, lo destruían. Esta práctica llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. En Rumania consideraban que los vampiros eran hombres delgados, pálidos, con uñas largas y colmillos puntiagudos. Esto para clavarlos en el cuello de sus víctimas. También las leyendas aseguran que pueden adoptar la forma de animales para camuflajearse, ahí que se les asocie con los murciélagos. Esta descripción de los vampiros se hizo popular durante los siglos XVII y XVIII, gracias a que comenzaron a publicarse muchas historias de ficción sobre estos personajes, principalmente en el sur y oriente de Europa. Las personas usaban talismanes, sustancias y objetos protectores para alejarlos o destruirlos. En Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo o el azufre, y objetos sagrados como un crucifijo, rosario o el agua bendita. Aunque no se les considera como un objeto de protección, el que los vampiros no se reflejen en los espejos ha hecho que fueran utilizados para mantenerlos alejados. Eso se conseguía situándose en una puerta, mirando hacia afuera. Pero, ¿cómo se termina con un vampiro? Tradicionalmente,
Existen varias formas para eliminarlos: estacado o clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros. Es el método más citado, particularmente en las culturas eslavas del sur. Se usaban estacas y punzones de madera o hierro. La decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La incineración completa del cadáver o del corazón y el rociar la tumba con agua hirviendo eran las medidas más habituales en Grecia. También, sobre todo, en casos recalcitrantes, se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes o servían en vino. Repetir el funeral, cambiando de lugar la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo, era una medida propugnada en los Balcanes y especialmente por la Iglesia en Grecia para evitar la incineración, pues esta disminuía la posibilidad de salvación del alma. Sin duda, fue la obra literaria de Bram Stoker, publicado en 1897, cuyo título es Drácula, quien le dio fama internacional a un vampiro muy elaborado, que mezcla elementos de los relatos literarios anteriores y ciertas bases en los informes del siglo XVIII. Este elegante y seductor vampiro tiene fuerza sobrehumana, domina los elementos, domina a los lobos, vive de noche, le teme a los objetos sagrados, se le mata con una estaca, hipnotiza con facilidad. Se mete a las habitaciones en forma de neblina, en claro intento de explicar el cómo llegaba el vampiro de la tumba a la víctima. Es la primera vez que se relaciona al vampiro con los murciélagos, en su similitud con algunas especies que se alimentan de sangre en América. En 1931, esta obra fue adaptada al cine, convirtiéndose en un éxito mundial, protagonizada por el actor húngaro Bela Lugosi. Por su parte, en México, el vampiro por excelencia fue interpretado extraordinariamente por el actor Germán Robles en la cinta titulada El vampiro, quien se ha convertido en una de las películas de culto del cine de horror en México. Robles era el clásico vampiro que se nos viene a la mente: personalidad elegante, enigmática, cuerpo delgado, espigado, mirada penetrante y una voz seca cortante. Hoy en día, la leyenda del vampiro sigue presente, existiendo regiones del mundo entero las cuales viven con miedo a los vampiros, protegiéndose con ajos, sal, crucifijos y demás elementos que asustan a estos seres diabólicos para evitar entren a sus casas y les succionen la sangre mientras duermen o mientras caminan por los fríos y oscuros bosques. Es así que llegamos al final de este video dedicado a los vampiros y a su larga presencia en la humanidad.